Le comentaba que estuve por 2 semanas en la ciudad metrópoli conocida como Abilene, Texas. Ahí, pues usted puede encontrar la Universidad Cristiana de Abilene, un McDonald's, 30 armadillos y 40 vacas. Es todo lo que hay ahí, todo lo que hay ahí. Pero estuve por 2 semanas, así que de verdad, por causa de la universidad tuve que tomar 2 clases intensivas. Extrañé a mi familia, perdí mi rutina cotidiana, pasaron tantas cosas. Por ejemplo, sin quererlo, dejé las llaves del carro adentro del carro. Perdí mi rutina, usted se puede dar cuenta, el reloj me sonaba, decía, no has hecho tu ejercicio, no has hecho tu ejercicio. ¡Cállate! Casi muero porque hubo una alerta de tornado. El mismo día que llegué, iba yo llegando listo para ir a la clase, cuando dijeron, evacúen todo, la gente estaba en pánico, evacúen porque viene un tornado. Y en la universidad, pero afuera de la universidad, la gente que está acostumbrada ahí, caminando bien tranquilo. Yo veía un aire que de verdad nunca había visto más que en las películas de terror, y por 2 semanas tuve que comer en el mismo lugar, porque en ningún otro lugar en el pueblo venden ensaladas más que en un lugar. Y todo eso, el carro se me chocó solo, yo no tuve la culpa, solo, había una piedra ahí, moví el carro, se chocó el carro, pero lo peor de todo fue cuando se me quedaron las llaves adentro del carro, y entonces tuve que llamar a la policía, porque pues no hay nada más. Entonces llamé a la policía y, sí, ¿cuál es su emergencia? Es que fíjese que se me quedaron las llaves del carro adentro del carro. Muy bien, en un momento más, vamos. Estaba yo ahí en el carro, 3 patrullas. Pues es que es lo único que tienen que hacer ahí. No hay nada que hacer. Yo casi salgo en las noticias locales, de verdad. Se le quedaron las llaves adentro del carro. Llegaron y los 3 con muchas ganas empezaron a moverle al carro, le abrían y trataban, y tardaron como unos 20 minutos en querer abrirlo. Al final el señor americano que usted ve en la pantalla dijo, ¿sabe qué? Nos rendimos, no se puede abrir ese carro. Dije, oficial, ¿me daría oportunidad de tratar? Pues si quieres, pero no creo que lo puedas abrir. Bueno, déjame ver. Y le hago con la varita, lo abrí. Dije, el mexicano que llevo dentro. Yo no sé si ellos estaban decidiéndose si arrestarme o celebrarme, no sé qué estaban pensando, pero eso me pasó. Ahora, ocurrieron muchísimas experiencias en este viaje, pero una que me impactó, iba yo manejando hacia la casa de uno de mis profesores, que algunos de ustedes vieron esta mañana que estaba aquí, iba a la casa del hermano Reed, cuando de pronto vi esta iglesia, la iglesia de la calle Hickory. Y me encantó, es un edificio antiguo, precioso. Imagínate el tipo de oraciones que se realizan ahí. Estaba cerca de la casa del hermano y me encantó. Dije, me voy a bajar a tomarle una foto. Y cuando me bajé a tomarle la foto, me impactó tanto ver esta imagen. Está a la venta. Está a la venta. Esta iglesia está a la venta por $40,000. Este edificio está a la venta por $40,000. Dije, pero ¿cuál será la historia detrás de este edificio? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió esta iglesia? Y pues, como buen mexicano, yo no me voy a quedar con la duda. Así que decidí parar el carro e ir a tocar a las puertas de la gente que vivía alrededor. Nadie me abrió, hasta la 3ª casa. Salió un señor y era el hijo del que originalmente había sido el pastor de esta iglesia. ¿Qué mejor podía yo pedir, no es cierto? Y le digo, disculpa, traía él un tatuaje de Harley Davidson. Le digo, brother, do you ride too? Me dice, ¿tú también andas en motocicleta? Yeah, brother. Con eso me lo gané. Y dice, le pregunto, oye, ¿qué fue? ¿Tú sabes qué pasó ahí en la iglesia? ¿Por qué se murió? Dice, bueno, mi daddy, él se refiere a su papá como su daddy, dice, mi daddy tuvo esta iglesia por muchísimos años, pero pues se murió. Ahora ya él tiene 80 años, él no puede hablar porque tuvo 3 paros cardíacos, no puede hablar más y pues está recluido. La iglesia, le pregunto, Richard, ¿por qué murió esta iglesia? Dime 3 causas. Y dice, bueno, murió número 1 porque no había soldados. No había quien se interesara en extender la iglesia, en hacerla crecer, en hacerla vivir, en vivificarse. No había nadie interesado. Y segundo, la carga estaba toda en mi papá.
Era una iglesia antropocéntrica, es decir, si el papá no hacía X o Y cosa, nadie más lo hacía, porque la iglesia pensaba, es la obligación de él, porque él es el pastor. Y cuando él me estaba diciendo eso, lo decía con tristeza, porque en su mente él sabía que se había alejado de la iglesia, Richard se alejó de la iglesia por ver cómo estaba su papá siendo acabado. Y número 3 dice, es que en esta iglesia no había otra gente más que la misma gente. Entonces, como no crecía, como no se extendía y no se abría a otras personas, era una iglesia concentrada en sus propias necesidades. Y finalmente, pues se murió. Se murió y ahorita estamos vendiendo este edificio a ver si se puede lograr algo. Era una iglesia de Asambleas de Dios. O sea, no era de que se murió porque no tenía instrumentos musicales. No era de que se murió porque no hablaban en lenguas. No era de que se murió porque no tenían ciertas prácticas religiosas. No, no se murió por eso. Se murió porque la gente no entendía el concepto de discipulado. No entendía el concepto de ser un discípulo. Yo me quedé con el corazón roto. Mira, ver la muerte es algo normal porque es lo único que tenemos seguro en esta vida. La muerte es lo único que tienes seguro. No tienes seguro si vas a ir a la universidad, no tienes seguro si te vas a casar, no tienes seguro nada en esta vida, pero lo que sí tienes seguro es la muerte, tarde o temprano, ¿sí o no? Pero ver la muerte de una iglesia me parte el corazón y me hizo reflexionar. De esos síntomas que Richard me comentó, ¿cuáles síntomas se encuentran presentes en Bamel? ¿Qué tipo de síntomas tenemos? Porque él mencionó la falta de soldados, gente interesada a morir por la causa. Él mencionó la carencia de generosidad. Él mencionó una iglesia antropocéntrica donde si este camina, el líder aquel o el líder aquel lo hace, pues entonces yo lo hago. Si no, además es su obligación y X o Y. ¿Qué síntomas tenemos nosotros aquí? Bueno, no sé de los síntomas. Lo decidí que sí tenía que hablar acerca del discipulado. Porque hay una cosa muy, muy cierta, la gente confunde lo que es ser seguidor de Cristo o ser creyente con ser un discípulo. Mira, la escritura te lo leo rápidamente, 28 de Mateo, capítulo 18 al 20. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y les dijo a los discípulos, se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro, o sea, como resultado de la primera frase, si los discípulos son obedientes, tengan por seguro, como consecuencia, que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Bendita la palabra del Señor, ¿no es cierto? Cuando leo este pasaje, generalmente, porque yo conocí del Señor en la iglesia de Cristo, lo primero que busco es el bautismo, ¿te fijas? El bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la iglesia de Cristo que llevo en mí. Pero aquí hay un concepto más profundo que ese, y es el concepto del discipulado. Muchos confunden el concepto de creyente y discípulo, pero déjame ser claro, no son la misma cosa. Tú puedes creer que es importante la salud y hacer ejercicio, tú puedes creerlo, pero eso no significa que vas a llevar una vida saludable y de ejercicio. ¿Sigues o no? ¿Estás conmigo o no? Tú puedes creer que el León es el mejor equipo del mundo, el León que jugará hoy en contra del Tigres, y puedes creer que es el mejor equipo del mundo. Sin embargo, nunca has ido a uno de sus partidos, ni tienes su playera, ni ves los partidos por televisión, y no te emocionas. Creer es una cosa, ser discípulo es otra, muy diferente. Todos los creyentes, por lo tanto, estamos llamados a ser discípulos. Un creyente simplemente comprende, se alinea, comparte, está de acuerdo contigo, pero de hacerlo, como dicen, del dicho al hecho, exacto, Mateo capítulo 4 versículo 2, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Decir es una cosa, hacer es otra. Yo creo que es importante creer, pero solamente es el primer paso. Dios no te llamó nada más a que seas un creyente. Cristo no llamó a sus discípulos a ser simplemente creyente, pero la pregunta es, ¿dónde comienza todo? Bueno, todo comienza así en el bautismo.
pero el bautismo ha sido simbolizado por milenios como un lavado, como una transformación espiritual, como una relación espiritual, como un comienzo de la comunión con la gente. Un discípulo es un seguidor, pero también es un adorador, un testigo, un prójimo, un perdonador, un profeta y un mayordomo. Un discípulo no es nada más alguien que practica la actividad pasiva de ser cristiano. ¿Qué eres? Bueno, soy profesor, soy estudiante, soy esposo, soy cristiano. Cristiano no se es, cristiano se hace. Es algo activo, es algo que se vive, que es una vivencia. Es un seguidor porque el ser un seguidor implica que la persona desea aprender las técnicas de Cristo. Antiguamente los maestros se sentaban y sus discípulos se ponían a su alrededor. Y los estudiantes aprendían todos los movimientos del maestro. Esto se sigue practicando en las escuelas de predicación. En las escuelas de predicación se dice, busca un mentor, el cual tú vas a predicar como esa persona. Y cuando hayas dominado esa técnica, entonces vas a tomar tu propio estilo. Antiguamente se practicaba el hecho de ser un patrón y tener un discípulo. Los romanos tenían esa costumbre, los griegos también. Esta costumbre de tú vas a estar conmigo y vas a caminar a mi lado. Ese mismo concepto está en la Biblia. Cuando Jesús dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Recuerdas ese pasaje? Y lo que está tratando Jesús de decir es que había antiguamente animales de carga, o de arado, los cuales ponían a un animal experimentado, fuerte, al lado de un animal que apenas estaba empezando. Este animalito tenía que aprender de este otro. Un seguidor de Cristo es una persona que ve a Cristo y está buscando su ejemplo y aplicar las cosas que el maestro hace. Ver como Jesús veía, oír como Jesús escuchaba, hablar como Jesús hablaba y actuar como Jesús actuaba. No nada más decir, yo te sigo Jesús, pero no practico las cosas que haces. Es como decir, esposa, te amo, pero no me gusta la comida que haces. Te amo, pero mira, no me toques. Te amo, esposa mía, pero no me hables. Es un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un adorador. Di conmigo, un discípulo es un adorador. Suena lógico. Un adorador es aquel que se une a una comunidad y levanta su voz en agradecimiento y en oración. La adoración unifica a esta comunidad, pero al mismo tiempo el discípulo reconoce su comunidad en Dios. Hay muchos cristianos que llegan a decir, bueno, yo sí creo en Cristo, pero no me quiero juntar con esa chusma que se llaman cristianos. Yo puedo vivir mi cristianismo apartado de la iglesia, porque está llena de hipócritas. Bueno, si está llena de hipócritas y tú eres parte de la iglesia, pues entonces tú también eres un hipócrita, ¿cierto? Si ese es el silogismo, todos los sacerdotes son levitas. ¿Todos los levitas son sacerdotes? En esa lógica. Pero no puedes vivir un cristianismo auténtico sin ser parte de la comunidad. No puedes. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta comunidad, por imperfecta que sea, Cristo murió por ella. Ese hermano con el cual tienes una discusión y el cual dices, yo creo que no me cae muy bien, aquí o en otro lado, es la misma persona, esa persona tiene el mismo valor que tú por la sangre que Cristo derramó por él o por ella. Lo cual es algo muy interesante. Un discípulo es un adorador, un discípulo es un testigo, y es un testigo obviamente porque testifica de lo que Cristo hizo, no nada más en su vida, pero lo que hizo por la humanidad. El discípulo es un buen prójimo y perdona. Wow. El discípulo conoce y entiende la dinámica entre pecado y gracia, la dinámica entre dolor y felicidad, la dinámica entre maldad y redención, la dinámica entre muerte y nueva vida. Por eso los discípulos se acompañan mutuamente, se fortalecen mutuamente, están unos con otros, están al pendiente, observan, analizan y se cuidan unos a otros. Un discípulo no es simplemente un seguidor. ¿Está quedando claro, iglesia? Un discípulo es más que un simple seguidor o creyente. Un discípulo también es un profeta. Antiguamente los profetas no eran gente que tenía visiones. ¿Estás conmigo? Un profeta no era nada más alguien que tenía visiones y que decía, en el futuro vendrá un cataclismo, grandes edificios caerán, tipo Nostradamus. Casi la mayoría de las personas cuando piensan en un profeta piensan en Nostradamus, el francés. Pero un profeta en el Antiguo Testamento y en la historia bíblica era alguien que veía una injusticia social y se atrevía a parar enfrente y decir, esto no está bien. Hace
esta mañana llegó una notificación, no sé si ustedes la recibieron, de que un grupo de 9 manifestantes del Ku Klux Klan, el KKK, se habían juntado en cierto lugar, pero fueron calmados por 600 manifestantes que estaban en contra de la violencia. El bien puede vencer al mal, definitivamente. Creo que las iglesias podríamos hacer todavía aún más en cuanto a la injusticia social, pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque estamos debatiendo si debemos de tocar una guitarra o no una guitarra, o que si una mujer puede pasar o que si no puede pasar, o que si qué haces tú en la iglesia y cuáles son tus reglas. Se está debatiendo tonterías que un simple creyente debate, pero un discípulo ni siquiera se detiene a analizar, porque el discípulo está ocupado cumpliendo la voluntad de Dios. Un profeta también es un mayordomo porque administra lo que Dios le ha dado. Son talentos, capacidades. Un discípulo administra todo lo que ha recibido siempre para la gloria de Dios. Sean fondos, los administra. No nada más como la iglesia de Hickory. Digo, el ejemplo que te di, una iglesia que de alguna manera se encerraba en pensar en sí mismo. Yo he escuchado el caso de cristianos que llegan a la iglesia esperando a ver qué reciben. Voy a la iglesia a recibir palabra. Voy a la iglesia a recibir lo que vamos a cantar. Voy a la iglesia a ver qué saco. Quiero aprender algo. Te digo una cosa, es la razón equivocada. A la iglesia no vas a ver si recibes a Jesús. A la iglesia traes a Jesús de tu casa. Y aquí como una comunidad lo experimentamos unos con otros, lo compartimos, disfrutamos. ¿Estamos o no estamos? Parece que estoy enojado, ¿verdad? Pero no estoy enojado, los quiero mucho. Nada más es que tengo que hablar de estas cosas. ¿Qué eres tú? ¿Eres un creyente intelectual? ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que Jesús murió? ¿Pero no te mueve a ser un seguidor, a ser un profeta, a ser un mayordomo? ¿No te mueve a nada más, simplemente a esperar a ver qué se hace por ti? No estás llamado a ser un simple creyente, estás llamado a ser un discípulo. El concepto de discípulo se encuentra en todas partes en la Biblia. Es como que Dios quiso asegurarse de que lo comprendíamos. Es como cuando el papá quiere que el hijo comprenda algo y se lo dice una y otra vez, y el hijo le dice: ¿hasta cuándo me vas a dejar de decir eso, papá? Y el papá le dice: hasta que lo entiendas, cabezón, hasta que lo entiendas. Y en el Nuevo Testamento está una y otra vez la importancia de ser discípulo y no ser nada más creyente. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser discípulo no es nada más creer. Qué bonito ser cristiano. Qué bonito cantan, era. Yo quiero cantar así como ellos. Qué bonito ser cristiano. Si tú le hubieras preguntado a Pedro, él te hubiera dicho: ser cristiano no tiene nada de bonito, pero mucho de beneficio. Mucho. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Segunda de Corintios: y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Un discípulo muere para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2:20 dice: por eso con Cristo soy crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mi vida, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Pedro, ¿te das cuenta? Está en todas partes. En todas partes. Corintios por Pablo, Gálatas por Pablo, pero también Primera de Pedro. Dice: para vivir el tiempo que les queda en la carne, hablando a los discípulos, y no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El discípulo, su brújula de vida es la voluntad de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Si tú dices: esos israelitas eran idólatras, se postraban ante piedras, ante ídolos de madera. Es cierto, hoy en día ya no tenemos ídolos como Baal o aquel famoso dios de los amorreos, Quemos, que tenía los brazos extendidos y eran de metal, y los amorreos tomaban a sus bebés recién nacidos, calentaban estos brazos de Quemos al rojo vivo y ponían a sus bebés porque decían: quiero ofrecerle lo mejor de lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que tengo? Mi recién nacido. Y lo ponían en los brazos ardientes de este Dios y ahí lo entregaban. Suena horrible, ¿no es cierto? Suena horrible, ¿no es cierto? Sí, suena horrible. Y esas eran las prácticas antiguas. Tal vez tú digas: eso es horrible, yo no soy un idólatra. Pero tal vez para ti el deporte sea un ídolo que te quita la mirada de lo más importante, que es tu Dios.
Tal vez para ti el trabajo sea un ídolo que te quita la mirada de lo más importante para ser un discípulo, un seguidor del Señor. Tal vez para ti tu ídolo sean tus hijos o tus finanzas. Tal vez tu ídolo sea el dinero. Tal vez tu ídolo sea la promiscuidad. Tal vez tu ídolo sea el adulterio. No sé cuál sea tu ídolo, pues. Pero lo que nos está invitando la Escritura es a dejar eso a un lado y a entregar nuestra vida completamente al Señor. Por eso Pablo dice, en todo lo que era para mí ganancia, todo lo que ocupaba un lugar de preeminencia, lo he estimado como pérdida. Y la verdadera palabra en griego que aparece aquí es estiércol. Todo lo que yo era grande, dice el apóstol Pablo, ahora lo doy por estiércol, como innecesario, como insuficiente, como trivial, como una nimiedad, por el amor a Cristo. Para mí ahora lo importante es el amor a Cristo y aún más yo lo estimo todo como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Eso es ser un discípulo, no es un creyente. Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que fuera, serán cárcel, azotes, persecución, porque él entendía que no era nada más creer en Jesús, en el concepto teológico de un Mesías, sino en la idea de que es mi Salvador y yo soy su discípulo. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará por la vida eterna. Bien. Pues, ¿qué entendemos entonces para finalizar este mensaje? Que estamos llamados no nada más a creer en Jesús, de una forma nominal. Yo creo. ¿Eres creyente? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo supiste? Pues es que oras antes de comer. Y yo estaba en el restaurante y vi que orabas a la hora de comer. Debes de ser un creyente. Debes de ser un creyente porque cuando saludas a alguien dices, Dios te bendiga. Y como dices Dios te bendiga, debes de ser un creyente. O es que eres un creyente porque tienes un logotipo de un pescadito, que es la alfa, del alfabeto griego, porque antiguamente los cristianos, debes de ser un creyente. Un creyente no es una persona intelectual, tampoco una persona emocional. Un creyente es un discípulo es aquel que ha sido llamado por el Señor. Estamos llamados a ser discípulos, no creyentes. Finalizo diciéndote 4 frases importantes. Después de leer estos pasajes entiendo que necesito a Jesús y nada más o nada que se le parezca. La religión se parece a Jesús, porque habla del amor al prójimo y habla de ciertas cosas, ciertos principios, ciertos valores éticos. Pero no es Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús y no algo que se le parezca. En segundo lugar, el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo y no vale la pena. El antídoto para la muerte de una iglesia radica en que esté llena de discípulos, no nada más creyentes nominales. Que esté llena de personas que hacen y que cumplen con sus actos las palabras que predican. Que son personas que tienen el corazón lleno de generosidad, de compasión, de amor. ¿Te acuerdas ese, no sé dónde dice, creo que es algún lugar en la Biblia que dice benignidad, paz, bondad, mansedumbre, templanza, gozo, dominio propio? Esas características que son de un discípulo. Por eso el cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo sin Cristo. Y en tercer lugar, mantener mis ojos en Jesús es simplemente quitarlos de mí mismo. La iglesia no existe para ti. Lo repito, la iglesia no existe para ti. La iglesia es la novia del Cordero. Sobrepasa tus necesidades o tus conceptos o tus deseos o tus anhelos. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Y por último, lo que todos sus discípulos debemos aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia total, dolorosa. Es una renuncia dolorosa a los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Iglesia, la iglesia de Hickory Street en Abilene me partió el corazón. Me hizo cuestionarme a mí mismo. Me hizo pensar en mis acciones. Mis acciones son las de un creyente o son las de un discípulo. Las acciones de la iglesia donde comparto, donde comulgo, son acciones de creyentes o de discípulos. Eso fue para mí. Pero mi invitación esta mañana es a que tú mismo hagas el análisis. Señor, ¿qué soy? ¿Soy un creyente que no está dispuesto a sufrir por ti o a ir la milla extra por ti? ¿O soy verdaderamente un discípulo que, aunque así como Pedro me crucifiquen boca abajo, lo haré en el nombre de tu palabra y en el nombre de tu gloria? Hoy te invito a que si eres parte del grupo de creyentes, pásate al grupo de discípulos.
Comienza los pequeños pasos. ¿Cuáles son estos? Pues creyendo en el Señor, bautizándote si aún no lo has hecho, comenzando una relación con Él a través de la oración, empezando a aprender de Él a través de la palabra, teniendo comunión con otros creyentes. Y te darás cuenta que tu vida ya no tendrá ese vacío que produce la creencia nominal. No estás llamado nada más a creer, estás llamado a ser un discípulo.